Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Escúchanos en todos lados, a cualquier hora. Descubre todos nuestros programas a través de nuestra cuenta oficial Miraflores TV Digital en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y a través de miraflorestv.pe. Verano 2019, Miraflores TV Digital. ¿Cómo les va? ¿Qué tal fin de semana? ¿Vieron la luna con sangre? De ese tema hablaremos después. Y uno de los temas que probablemente va a ser motivo de gran intercambio de información, líos y broncas, es algo que ha pasado con Telefónica. Resulta que la empresa negó información que la Fiscalía había solicitado. Una persona que trabaja para la Telefónica, Silvana Castañola, analista de Telefónica, indicó que en noviembre de 2018 su jefe le comentó que le negaron un pedido de información al fiscal José Domingo Pérez. Silvana Castañola, analista de la empresa Telefónica, afirmó que dicha empresa le negó un requerimiento de información al fiscal José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lavallato relacionada a la investigación a Keiko Fujimori. Castañola contó que tuvo que atender un requerimiento del fiscal Renzo Guamán, que en el marco de una investigación de un caso civil solicitó un registro de llamadas del 2015. Sin embargo, Telefónica le contestó que como la información pasaba los 3 años de antigüedad ya no se encontraba disponible. No obstante, Castañola descubrió que esto no era cierto y que la información aún estaba en los servidores de la empresa. Di cuenta a esta señorita Castañola, se me obligó a borrar la información y se respondió en 2 oportunidades a la Fiscalía diciéndoles que no tenían la información a pesar de que sí la teníamos. Esto fue en el programa Punto Final de Latina que conduce Mónica Delta tan efectivamente. El analista precisó que anterior a este pedido respondió una solicitud del fiscal José Domingo Pérez sobre el caso de Keiko Fujimori. Explicó que respondió de la misma manera, pues desconocía que si existían o no los registros que buscaba. Bueno, esto va a colocar a Telefónica en un grave problema, pues tendrá que explicar por qué ha actuado de esta manera al negar información que le han solicitado legalmente fiscales del Perú. Hay que recordar que Telefónica es una empresa que no es peruana, sin embargo tendría la obligación que cumplir con esto. ¿A quién y por qué estaba defendiendo Telefónica? Y la otra pregunta que habría que hacer, ¿por qué la señorita Castañola está reaccionando en contra de la empresa donde trabaja? ¿Será porque es antifujimorista? Bueno, solo Dios sabe la respuesta a todo esto.
El presidente de la República estuvo ayer también en el programa de Mónica Delta en Frecuencia Latina, que de repente ha tenido un toque de resurrección, dicho canal, que estaba comenzando un poco a hacer una especie de antena fría, pero incluso han sacado un nuevo eslogan, algo así como estamos vivos o algo así. Bueno, lo cierto es que el presidente de la República dijo lo siguiente, no sé si tenemos a mano el audio de lo que transmitió Mónica Delta ayer. Ya está el presidente Vizcarra con nosotros, le hemos dado la bienvenida. Muchísimas gracias por estar en nuestros estudios, señor presidente, se lo hemos pedido a través de meses y le agradezco mucho la deferencia. No, gracias por la invitación, Mónica. Recuerdo que fuiste parte de un viaje de trabajo ya en junio, julio del año pasado y desde ahí estaba comprometida esta entrevista viniendo aquí al canal. Bueno, vamos a la coyuntura, porque sí, la coyuntura manda y hay temas muy específicos. Hoy hay una portada de un diario, el diario Perú 21, donde se le ve al presidente Vizcarra, entonces gobernador de Moquegua, junto a los funcionarios de Odebrecht. ¿Y por qué es relevante esto? Porque también se le ve al entonces ministro Rafael Rey con Barata. Pero lo relevante es que está en medio de una discusión respecto a una investigación que el Congreso ha determinado con la empresa familiar CIM Vizcarra. ¿Por qué? Porque contrató con Conirsa, que era mayoritariamente de Odebrecht. Entonces, la pregunta que yo le haría es, ¿fue usted impreciso, como algunos dicen, mintió cuando le hicieron la pregunta, que no estaba vinculada a Odebrecht? ¿O qué pasó con su respuesta? O sea, ¿qué es lo que ocurrió, señor presidente? Ya. Mónica, a ver, seamos bastante claros. Nosotros siempre nos hemos manifestado con la verdad y una relación directa con la población. En estos cerca de 10 meses de gobierno hemos recorrido todo el país y conversamos, así mirando frente a frente al pueblo. Y somos francos y sinceros. Y con esa misma franqueza y sinceridad, yo te he traído aquí toda la información respecto a la relación comercial que tuvo la empresa a la cual pertenecí en ese momento, CIM Vizcarra, con el consorcio Conirsa. Fue el año 2006, a partir de agosto del año 2006, el año 2007 y hasta enero del 2008. Ya, pero ¿realmente no sabía que estaba Odebrecht vinculada con IRSA? En ese momento nadie sabía. En ese momento, o sea, simplemente se sabía que había la Interoceánica, una obra anhelada por todas las regiones de la macrorregión sur, independientemente que haya dado o no los beneficios que se esperaba, en Moquegua, en Puno, en Cusco, en Madre de Dios, se quería. O sea, se esperaba esa carretera. Ya, pero le hacen la pregunta recientemente y usted no responde con precisión, siendo el abanderado, digamos, de la transparencia. No. O sea, eso es lo que ha planteado usted en su se responde con precisión, se responde con precisión, pero claro, ya a la luz de los comentarios posteriores uno puede decir, debió ampliarse la respuesta, ¿no? Porque la pregunta fue específica. ¿Usted trabajó en la Interoceánica para la empresa Odebrecht? No. ¿Como empresa Odebrecht? No. Esa fue la respuesta. Sí, claro, ¿no? Pero con IRSA el 70% era claro, Odebrecht. Pero son dos empresas diferentes. Tienen diferente RUC, tienen todo. Claro, ahí nunca ha habido intención de ocultar nada porque la información de los trabajos que hace esta empresa, CIM Vizcarra o cualquier empresa, es información pública, porque toda esta información en la SUNAT, toda la factura. Entonces, claro, y haciendo una reflexión, y eso hay que tomarlo también como un aprendizaje, lo que debería decir, no se trabajó con la empresa Odebrecht, pero sí se hizo trabajo sin Interoceánica a través del consorcio Conirsa. Eso debió agregarse esa frase. Claro, y la foto que vemos en vinculación, digamos, con algunos funcionarios de Odebrecht. Es una reunión absolutamente social.
Y eso fue el año 2014. Correcto. Yo era en ese momento... Cuando cumplía 35 años en el Perú Odebrecht. Sí, yo era en ese momento gobernador regional, ya en las postrimerías de mi gestión, porque era el 2014. Y entonces, en un viaje que hice a Lima para tener una reunión con UNOPS. UNOPS, que es esta institución de Naciones Unidas al cual el gobierno regional le encarga que seleccione al contratista para que construya el nuevo hospital de Moquegua, ¿no? Y eso, una obra sumamente importante. En esas circunstancias, recibimos como los 25 gobernadores regionales una invitación protocolar de asistir a este evento. Entonces nosotros vamos y asistimos. Y asistimos a un evento social. Usted sabe que hay todo ya un esquema previsto en ese tipo de eventos. Sí, correcto. Una pregunta bien concreta. Sí. Usted asume el 23 de marzo, después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y dicen que recién renuncia a esta empresa familiar en julio-agosto, aparece la renuncia. Es decir, ¿esto puede generar un signo de interrogación respecto a un conflicto de interés? No, mire, acá está. Estamos tocando varios puntos. Claro, pero están vinculados al tema, ¿no? Que están relacionados. A ver, en el año 90, más o menos, es que se crea la empresa C&M Vizcarra. Mi hermano César, ingeniero civil de profesión, yo, ingeniero civil de profesión, acordamos constituir una empresa de construcción. Todo el 90 hasta el 2010 hemos trabajado en esta empresa de construcción, haciendo diferentes servicios, contratos. Contratos con el Estado, principalmente, y también privados. Principalmente privados, muy poco. Algunos con el Estado, pero muy poco. Obviamente en ese tiempo era un ingeniero experto en construcción y todo el desarrollo fue construcción. Y entonces, ¿dónde estaba sentada la empresa? En Moquegua. ¿Cuál era el radio de acción de la empresa? Básicamente el sur, Moquegua, Arequipa, Tacna, Cusco, Puno, era la macrorregión sur, pero el centro era Moquegua. Y cada vez que había un proyecto importante en la macrorregión sur, requerían maquinaria. Y la empresa C&M Vizcarra tenía maquinaria. Y ahí sí hemos ido aportando maquinaria, alquilando, relaciones contractuales completamente transparentes, todo inscrito en la SUNAT. El 2010 postulo al gobierno regional de Moquegua y gano. Entonces inmediatamente, cuando yo gano y voy a asumir en enero del 2011, el 2010, porque yo era trabajador de C&M Vizcarra, además de ser trabajador, era socio. Entonces, el 2010, en diciembre, renuncio a ser trabajador, porque iba a ser el gobernador regional. Y ahí, acá tengo el documento de la SUNAT, donde está 31 de diciembre del 2010, renuncia, baja al servidor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Hasta diciembre del 2010 yo he trabajado en C&M Vizcarra, de ahí nunca más, pero mantenía mi condición de socio. Porque yo decía, cuando termine... ¿Cuándo deja de ser socio? Yo decía, cuando termine mi trabajo en la administración, como autoridad, todo, yo tengo que regresar a seguir trabajando como ingeniero. Ya. Sin embargo, cuando el 21 de marzo a mí me comunican de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha renunciado al cargo, yo estoy en ese momento en Canadá. El 22 retorno al Perú. Sí. Retorno con mi familia, que había estado conmigo en Canadá. Pensando en el viaje, en las 8 horas de viaje, era pues mi cabeza, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente llegue al Perú. Y lo primero que digo, voy a renunciar, o sea, me voy a desligar por completo a la actividad privada de la sociedad. Así que el 23 de marzo, inmediatamente con mi esposa hicimos una carta dirigida a los socios pidiendo. Y acá está el testimonio de la notaría, una notaría de acá de Lima, ¿no? Y donde en mayo, o sea, en mayo del año 2018, ahí hacen todo el testimonio de contrato de compra-venta diciendo que desde el 23 de marzo, Martín Vizcarra... Presidente, cuando la plancha presidencial, digamos... Cortar esta transmisión con el perdón del presidente y de Mónica Delta... porque efectivamente el presidente se extendió en
en bastante tiempo sobre este tema de la época en que él era ingeniero de una compañía en sociedad con su hermano, y lo ha demostrado realmente con pelos y señales, y Mónica Delta lo ha dejado expresarse en lo que ha necesitado. Lo cierto es que ayer, como les dije, Frecuencia Latina ha estado iluminada con información que nos tiene que preocupar, y ha tenido muy buen material. Y parte de esto ha sido un tema vinculado a los hermanos Becerril, que trabajaron de forma coordinada para cobrar coimas, según la Fiscalía. ¿Tenemos material de esto? Lo ponemos al aire. Dentro de la ciudad se erige un monumento a la corrupción. ¿Cuál es el estado de la construcción? Mira, ahorita la empresa está en para. El motivo principal es por los pagos. ¿Nos permitiría usted ingresar, por favor? Gracias. Un desastre del que ya se hallaron primeros culpables. Esta es la obra por la que la Municipalidad de Chiclayo desembolsó 11 millones de soles. Una obra que fue entregada a una constructora que, como ha aprobado la Fiscalía, está directamente ligada y que fue representada por los hermanos Becerril aquí en Chiclayo. Aquí, gracias a una millonaria donación del gobierno suizo, debería existir una planta de tratamiento de residuos sólidos. Pero en su lugar, inconclusas estructuras, maquinaria y equipos se estropean al sol. ¿Pero qué tiene que ver con esto los hermanos Becerril? Los hermanos Becerril son los hombres de atrás. En realidad los intereses que tenían en la obra de Residuos Soles eran los hermanos Becerril, en donde estaba Víctor Antonio Becerril y Wilfredo Becerril y Héctor Becerril Rodríguez. La Fiscalía ha identificado a Wilfredo, Antonio y Héctor Becerril en diferentes momentos de la ilegal entrega de esta obra en Chiclayo. Una red de sobornos y favores políticos por la que ya uno de los hermanos se ha declarado culpable. Queremos conversar sobre el tema de sus hermanos en Chiclayo. Hay algunas declaraciones que también lo implican a usted directamente de sus hermanos. ¿Podríamos hablar sobre eso? No voy a dar declaraciones sobre ese tema. Congresista. En el siguiente informe de Punto Final, los hermanos Becerril, en todo su esplendor. Para entender esta historia, es necesario primero conocer a sus protagonistas. De un lado, los regidores Luis Cabrejo Zucañay y Boris Bartra Grosso, bajo órdenes del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Y del otro, Wilfredo y Antonio, hermanos del congresista Héctor Becerril, todos fujimoristas. La captura en diciembre pasado del alcalde de Chiclayo, sobre quien pesan graves cargos por corrupción, abrió una caja de Pandora. Estoicamente aceptan esta decisión judicial. Como la misma jueza ha dicho, todo lo que se hablaba de coimas en obras... por favor. Sí, le pide perdón al pueblo de Chiclayo, alcalde. Al pueblo de Chiclayo, Esperamos al final de la investigación. Pero Cornejo no quería ir a la cárcel solo. 2 semanas después de su detención, una orden de captura contra Wilfredo y Antonio Becerril los obligaría a pasar a la clandestinidad. ¿Qué había contado el alcalde? La investigación de este caso, bajo el nombre Los Temerarios del Crimen, corre a cargo del fiscal Juan Carlos Carrasco, cuya vivienda esta semana fue asaltada en Chiclayo. El trabajo de Carrasco, el mismo fiscal del caso Oviedo y los Guachiturros, ha determinado que, en marzo de 2015, David Cornejo Chinguel acudió al congresista Héctor Becerril, constituyéndose en su despacho parlamentario en Lima, donde trataron sobre los proyectos de infraestructura de la ciudad de Chiclayo, logrando que éste introdujera 2 proyectos en el presupuesto 2016, ambos dentro del pliego del Ministerio de Vivienda,
transfiriéndose dinero para su ejecución. Punto Final accedió a un conjunto de fotografías que dan cuenta del diligente trabajo que hizo Héctor Becerril para conectar al alcalde chiclayano, hoy en prisión, con autoridades nacionales. Cornejo fue recibido más de una vez en la oficina del parlamentario, reuniones a las que asistía con Bartra y Cabrejos, sus regidores favoritos. Y a su vez, Becerril le consiguió al alcalde reuniones con el ministro de Economía, Alfredo Torne, con el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo, y con la presidenta de la Comisión de Presupuesto en el Congreso, Cecilia Chacón. Este programa visitó en Chiclayo las obras para las que esas reuniones consiguieron presupuesto. La pavimentación de pistas y veredas en el pueblo joven Fernando Belaúnde por 1.800.000 soles. Y para el mismo tipo de trabajos en la avenida Nacionalismo por 1 millón. Pero el exalcalde Cornejo le ha dicho a la Fiscalía qué es lo que explicaría la especial diligencia del congresista. El regidor Boris Bartra con el señor Wilfredo Becerril Rodríguez le indicaron que del total del presupuesto de las obras tenía que entregar el 5% para ellos y el otro 5% para la gente de Chiclayo. Wilfredo Becerril, según testimonio del exalcalde, corroborado por la versión de sus regidores, cobró el 10% de las obras conseguidas por su hermano Héctor en Lima. El pago, dijo Cornejo, lo hizo en esta universidad de su propiedad. Efectivamente, una mañana Wilfredo Becerril se apersonó a la Universidad Juan Mejía Vaca, junto con Boris Bartra y Luis Cabrejos, por lo que le entregó 50.000 soles en un sobre Manila. Wilfredo también le dijo al alcalde que tenían que cuadrar la otra obra, la de la avenida Nacionalismo, que había gestionado su hermano, el congresista Héctor Becerril, razón por la que semanas después el alcalde Cornejo le dio a Wilfredo 10.000 y 15.000 soles adicionales. Pero tras haber sido delatado, Wilfredo huyó. Abandonó el país el 10 de diciembre y aún pesa sobre él una orden de captura. Quien sí respondió ante la justicia y aceptó haber participado directamente de un soborno es Antonio, el otro hermano Becerril. El principal problema de Chiclayo es el deficiente recojo y administración de la basura. Es por eso que gracias a un convenio entre la Cooperación Suiza y la municipalidad, se proyectó construir esto: una moderna planta de tratamiento de residuos sólidos de 2 niveles que permitiría a los camiones recolectores vaciar su carga a vehículos más grandes para poder regresar de inmediato a la ciudad por más y mantener constantemente limpias sus calles. Para que esto se convierta en realidad, el gobierno suizo le donó a Chiclayo 11 millones de soles. Son 11 millones de soles los que el gobierno suizo entregó a la municipalidad de Chiclayo para construir aquí una planta de tratamiento de residuos sólidos. La obra luce hoy así, luego que la constructora CRD consiguiera la obra gracias a la intermediación de los hermanos Becerril. Bueno, vamos a dejar aquí el tema. Ustedes podrán seguirlo en Frecuencia Latina. Me imagino que en estos días repetirán ellos estos videos, pero me imagino cómo se debe estar sintiendo Keiko Fujimori en la cárcel cuando tiene que ver todas estas cosas con uno de sus engreídos. Este señor Becerril se ha venido dando grandes humos, ha maltratado a mucha gente y se ha creído prácticamente dueño del Parlamento. Y hoy con estos escándalos sale a relucir otro tema más que afecta a Fuerza Popular. Vámonos fuera del Perú. Vámonos a México, donde se ha dado una situación terrible. Hace algunos días, un canal de televisión por cable transmitió una película que
daba a conocer las desgracias y tragedias que se producen en este campo de trabajo que es el vinculado a la extracción de petróleo, sobre todo en estas enormes plataformas que ponen en el mar. Yo he visitado una de esas plataformas en el norte y me ponía a pensar cuando veía estas escenas de estos terribles incendios que van a ver ustedes ahora con nosotros, que se produjeron en México, donde por lo menos la compañía petrolera mexicana Pemex manifiesta haber perdido 25 personas que han fallecido y como alrededor de 100 heridos tras la fuerte explosión de un ducto de Pemex en México. Veamos. Son los gritos desesperados de quienes se vieron atrapados en el infierno que desató una explosión en un oleoducto en México, en el estado de Hidalgo. Por el momento se han recuperado 21 cadáveres, entre ellos el de un pequeño de 2 años y los de 2 adolescentes de 15, y no se descarta que pueda haber más víctimas mortales. 71 personas resultaron heridas, muchas sufren graves quemaduras. La tragedia ocurrió después de que se produjera una fuga de gasolina en la tubería y acudieron al lugar unas 200 personas con bidones y cubetas para recuperar el combustible. Desde hace 2 semanas, una decena de estados mexicanos padecen escasez de gasolina por un cambio en el modelo de suministro de Pemex. Se han sustituido los oleoductos por camiones cisterna para acabar con el multimillonario robo de combustible que el año pasado costó a México 3.000 millones de euros. Bueno, dejemos el tema ahí y hemos visto bastante de esta terrible explosión. Y suele ser parte de nuestro manejo en la información, estar siempre calificando a Chile como el superpaís, el país que hay que seguir el ejemplo, que las cosas son organizadas, que la policía funciona, que el tráfico funciona, que hay orden por todas partes. Pero no debemos olvidarnos la famosa frase: en todas partes se cuecen habas. RT, Russian Telecommunications, ha filmado un interesantísimo documental que retrata una realidad de gente que está viviendo en Chile una situación tan terrible que esto es llamado el infierno chileno. ¿Y por qué? Porque en esos lugares están peor que lo que está la gente en San Juan del Lurigancho. La vida en el infierno chileno, donde la gente no tiene acceso al agua. Un breve documental de RT. Chile, un país donde unos pocos acaparan la mayor parte del agua disponible. Un agua con la que se especula en una insensata búsqueda del lucro que no respeta nada ni a nadie. Arriba, los potentados del agua y sus bien regadas propiedades. Abajo, seres humanos obligados a contar por gotas el agua que gastan. La corresponsal de RT, Diana de Glawi, ha descendido a los cauces secos de antiguos ríos en los que antes prosperaban las comunidades para averiguar cómo viven las víctimas de una desigualdad aún más hiriente que la del dinero y cómo es que aquí el agua, contra su costumbre, sube a los cerros en lugar de bajar de ellos.
Chile, lo seco y lo fértil, la abundancia y la falta, los de arriba y los de abajo, antagónicos. En el medio, historias humanas de un esfuerzo diario para tener un derecho humano, el agua. Agua hay, pero para unos pocos. Los otros cuentan gotas. Miguel, ¿hace cuánto que vive acá en el Bronce? Yo 62 años. ¿Toda la vida? Toda la vida, sí, toda la vida, gracias a Dios. Para tener unas condiciones básicas de vida, ¿qué es lo que les está faltando en este momento? El agua. Importante el agua. Porque sabe que sin agua, ¿quién hace agua acá? Desde luego de la para todos, tanto para nosotros como para los animales. Miguel sube a la cima de su barrio 3 veces a la semana. Quiere ver el camión aljibe que va a dejar agua para él y sus vecinos. Ese día lo acompañé en la caminata. Cuéntame. Hay que cuidar, medirse, no gastar tanta agua. Tener, digamos, una parte donde podemos, la agüita que se ocupa, por ejemplo, que se usa, sin regar los arbolitos, cosas así. No botar el agua, aquí hay que botar el agua. ¿Qué pasa cuando llega el verano, no? Las temperaturas suben. Ahí son más críticas. Cuando llega agua, va ventoso, la calor, acá es muy común. Al llegar vi cómo se emociona Miguel al ver recargar de agua el estanque. Eso significa que durante 2 días va a tener agua en su casa. Allí también otros vecinos se alegran y le agradecen a Tito, el conductor del camión, que trabaja incluso los días festivos. Un compromiso social con la necesidad humana de las familias. Vemos la verdad de repente en la gente, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Es base justamente al agua. Nuestra misión es acercarnos a ellos, como ustedes pueden ver, a dejarles su agua. Agua que les corresponde, que necesitan. Chile es uno de los países de mayor desarrollo de América Latina, pero con una problemática social que afecta a los más vulnerables. Es el único país en el mundo en que todas sus fuentes de agua terminan en manos privadas. Y por ende, el que tiene plata, tiene agua. Si alguien puede invertir en pozos, adquiere en la Dirección General de Agua un derecho gratis. Y quien adquiere esos derechos puede salir al mercado a venderlos o arrendarlos. El agua se convierte en una mercancía. Bueno, aquí quiero dejar el tema porque en nuestro país se está hablando mucho de la privatización de los sistemas de agua y desagüe. Y como lo podemos ver en este documental que nos han presentado, en lugares donde el agua está privatizada, no se respetan de manera pareja los derechos de los pueblos. Y este es el riesgo que podríamos correr con una Sedapal privatizada. Obviamente el que les habla es una persona vinculada al sector empresarial y nunca he trabajado para el Estado, de ahí que siempre piense que las cosas tengan que ser privadas y que cuesten, pero hay temas que yo creo que no deben ser privadas, como es el caso del agua y los sistemas de desagüe. Bueno, vamos a prácticamente ya a punto de terminar el problema o el programa. Les voy a adelantar algo, mañana no va a haber programa porque Luz del Sur ha anunciado que mañana en el horario de nuestro programa no va a haber electricidad. Así que les cuento desde ahora, con pena de mi parte, pero a lo hecho pecho, como dice el refrán. Regresando a Chile,
vamos a tocar un tema para el que tenemos que estar preparados. Los terremotos. Yo cada vez que escucho, veo o tengo una información sobre terremotos o temblores, trato de que cada uno de nosotros tengamos en la mente que esto puede darse en cualquier momento en nuestro país. Han habido algunos muertos en Chile por un fuerte sismo de magnitud 6.7, creo que tenemos también un video. Tenemos una fotografía nomás, ¿no? Bueno, pues la foto, y listo. Bueno, vamos a cambiar de tema entonces. Vamos a leer los titulares de los periódicos. Se nos quedan bastantes videos de ese sistema de Russian. Hay uno que es sensacional, se los voy a prometer para pasado mañana. Como le dije, mañana no hay programa porque no hay electricidad. Sobre cómo pueden convivir seres humanos con enormes tiburones. Bueno, El Comercio, disidentes de Fuerza Popular formarán 10ª bancada legislativa. Hoy se inscriben Rolando Reategui, Miguel Castro, Isabel Lazo y Glider Uchñahua, junto a Patricia Donaire, harán solicitud ante Oficialía Mayor. Impacto con ese nuevo bloque, dice El Comercio. Fuerza Popular perderá la mayoría en el Consejo Directivo, el órgano que maneja la agenda del Congreso. Eso es lo que nos dice El Comercio hoy. Aprobación a Salaverry sube por 5º mes consecutivo. Hablamos del presidente del Congreso, que ha subido de 16 a 26. Banda captaba a niñas por Facebook y las raptaba para empaquetar droga. Vizcarra afirma que recibirá a fiscalización por el caso Conirsa. Colombianos marchan contra el terrorismo. Una foto de la agencia France Press que dice un país en busca de la paz. Un policía abate a delincuente que intentó asaltarlo y hiere a otro en Caraballo. Y a propósito de eso, el presidente de la República ha salido en defensa de los policías que abaten o que disparan contra asaltantes. Bueno, aquí a propósito de lo que hablábamos del tema del agua, informe 13 de las 50 EPS que manejan redes de agua potable tienen graves deficiencias. ¿Qué nos dice La República? Nueva bancada quiebra mayoría fujiaprista. A propósito de agua y de sed, la sed agobia San Juan del Lurigancho. La otra noticia que nos da La República: Héctor Becerril fue nexo de obras corruptas en Chiclayo, según la Fiscalía. La otra noticia que ya le dimos: Telefónica negó a fiscal registro de llamadas del caso Keiko Fujimori. Bravo esto, difícil. Sepa que empleados públicos recibirán vales de consumo de alimentación. Abelino Guillén dice: algunos buscan que el acuerdo con Odebrecht no se firme. Presidente Vizcarra dice que se somete a cualquier investigación. Operador fujimorista Oscar Medelius merodea gobierno regional del Callao.
Me gusta eso, merodea. Merodea. Bueno. ¿Está comenzando usted a perder la fe de que las cosas cambiarán? No la pierda. En unos segundos estaremos con Radio Francia Internacional. Nos enteraremos de lo que pasa en el mundo. Pero aquí no perdamos la fe de que las cosas van a mejorar. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. La, 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 la. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este lunes 21 de enero, con frío hoy en la capital francesa. En la realización técnica nos acompaña Vanessa Loiseau. Junto a ella abrimos nuestro informativo con esta portada de noticias. Carmele Gallubo. Presunto alzamiento de la Guardia Nacional venezolana esta madrugada en Caracas. Los integrantes de dicho estamento militar ya se habrían entregado a las autoridades. La guerrilla colombiana del ELN asume la autoría del atentado contra la Academia de Policías en Bogotá, atentado que causó 20 muertos y ha puesto punto final a las moribundas negociaciones de paz. Y en este informativo hablaremos también de la delicada posición de la primera ministra británica Theresa May, que dentro de escasas horas va a presentar un plan alternativo sobre el Brexit. Y asimismo daremos cuenta del último informe de Oxfam, que destaca que las 26 personas más ricas del mundo acaparan la mitad de las riquezas del planeta. Noticias en Radio Francia Internacional y abrimos con informaciones de última hora procedentes de Venezuela. Según diversas fuentes, la policía tomó varias calles cercanas a la sede de la Guardia Nacional en el barrio de San José de Cotiza, en Caracas. Según un sargento mayor, la tropa profesional de la Guardia Nacional habría renegado la autoridad del presidente Nicolás Maduro. Al parecer, los protagonistas de ese presunto alzamiento ya se han entregado. Nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, nos da los últimos datos. Un grupo de 40 guardias nacionales se ha sublevado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La madrugada de este lunes en Caracas tomaron un comando militar y desde allí comunicaron su alzamiento. Vecinos del sitio cacerolearon en apoyo a los uniformados. El comandante de la Guardia Nacional, así como comandos de varios cuerpos de seguridad, se trasladaron al sitio para que depusieran las armas. Ello ocurrió 3 horas más tarde y frente a un fiscal militar que negoció la entrega. Las fuerzas policiales posteriormente han reprimido a los vecinos que apoyaban el movimiento,
con gases lacrimógenos. Se espera que el gobierno nacional emita una versión oficial de los hechos en las próximas horas. Sectores opositores han apoyado la sublevación y hecho llamados a las fuerzas militares para que continúen desconociendo a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional. Y este presunto alzamiento se produce después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en declaraciones ayer a la prensa, señalara haber propuesto una amnistía para los militares que abandonen al mandatario Maduro. Guaidó, quien se ha declarado dispuesto a encabezar un gobierno de transición en Venezuela, afirmaba que esa amnistía podía alentar nuevas deserciones en las filas del ejército. La guerrilla colombiana del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en un comunicado publicado esta mañana reivindica el atentado que el pasado jueves conmocionó al país, que se pensaba libre ya de ese tipo de ataques. Una camioneta y su conductor se hicieron explotar ante una academia de policía en Bogotá. Hubo 20 jóvenes muertos y 68 heridos. El ELN justifica ese último atentado por el derecho a la guerra, dice el comunicado guerrillero, que subraya que no hubo ninguna víctima no combatiente. Frente a esa violencia, clamaron ayer los colombianos. Miles de entre ellos salieron a las calles para manifestar su repudio del ataque del jueves, una manifestación unitaria que reunió también a políticos de todos los sectores que esta vez dejaron de lado sus diferencias para marchar contra la violencia terrorista. Y entre los participantes en esa manifestación estaba el exguerrillero del M-19 y actual senador colombiano Antonio Navarro Wolf. Tenemos y vamos a mantener muchas diferencias con muchos de los que salieron en muchos terrenos de la vida nacional, pero en la condena a la violencia como mecanismo para resolver problemas hay unanimidad, hay unidad nacional. La solidaridad con los policías, la solidaridad con todas las víctimas del conflicto y de la violencia es algo que nos pone en el mismo lado, todos en contra de la violencia. Era el senador colombiano Antonio Navarro Wolf y el presidente colombiano Iván Duque, tras el atentado, había declarado rotas las negociaciones con el ELN, negociaciones que se habían abierto en La Habana bajo el precedente gobierno, el de Juan Manuel Santos, negociaciones que de hecho Duque ya había congelado. En México sigue aumentando el dramático balance de la explosión de un oleoducto el viernes por la noche en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Según el ministro de Salud, Jorge Alcocer, ya son 85 los muertos y 58 personas permanecen hospitalizadas, 85 muertos, 58 heridos. Se calcula que entre 600 y 800 pobladores intentaban recuperar el combustible del oleoducto perforado cuando sucedió la explosión. Hoy es un día clave para la primera ministra británica, que hasta ahora ha logrado sobrevivir a las fuertes tensiones que ha generado el proceso del Brexit, el divorcio con la Unión Europea. Theresa May tiene que presentar hoy un plan B, es decir, un plan alternativo al acuerdo que ya había negociado con la Unión Europea, pero que fue masivamente rechazado la pasada semana por el Parlamento británico. Y Theresa May no tiene muchas alternativas, sobre todo que los irlandeses de Dublín advirtieron esta mañana que no quieren una negociación bilateral con Londres sobre el espinoso tema de la frontera con Irlanda del Norte. ¿Qué puede proponer ahora May? Se lo preguntamos a nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano. Todo indica que el plan B de Theresa May para el Brexit es sencillamente el mismo plan A, pero con un posible acuerdo bilateral con la República de Irlanda. Sin duda alguna, uno de los puntos que menos gustó a los diputados británicos del pacto de May con Bruselas era relacionado con el polémico backstop, que podría dejar a la provincia británica de Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea indefinidamente, con el objetivo de evitar una frontera dura entre las dos Irlandas. May debe presentar esta tarde su plan B, y por esa razón, antes de hacerlo, se ha dado la tarea de buscar directamente el apoyo de los diputados rebeldes de su partido, muchos de los cuales estarían preparando enmiendas para extender el artículo 50 del Tratado de Lisboa, es decir, aplazar el Brexit para evitar un escenario de una salida sin pacto alguno, esto a 67 días de la fecha oficial del Brexit. La Premier cree que su salvación o la de su acuerdo está en lograr un pacto con Dublín que pueda evitar duros controles fronterizos en las dos Irlandas después del Brexit. Sin embargo, cómo evitar estos controles sigue siendo materia de discusión tanto en la República como en la provincia, teniendo en cuenta que la frontera se extiende a lo largo de 499 kilómetros con al menos 260
70 pasos fronterizos terrestres, una tarea complicada para los servicios de aduana y de inmigración de los dos países. Juan Carlos Bejarano, Radio France Internacional, Londres. La Unión Europea advierte con responder al deterioro de la situación en Nicaragua. Los cancilleres del bloque emitieron esta mañana una declaración en la que dicen estar dispuestos a replicar a la crisis en Nicaragua e instan al gobierno de Daniel Ortega a cesar la represión y liberar a los presos ilegalmente encarcelados, dice el texto. La única vía para resolver la crisis es el diálogo, agregan desde Bruselas. La desigualdad planetaria se acentúa según un informe de la ONG Oxfam Internacional. Las 26 personas más ricas del mundo acaparan más dinero que los 3.800 millones de personas más pobres. Braulio Moro. Según la organización no gubernamental, el año pasado el crecimiento de las desigualdades entre ricos y pobres alcanzó un nuevo récord, reflejado en el hecho que los 26 hombres más ricos del planeta concentran una riqueza que iguala los ingresos de 3.800 millones de personas, es decir, la mitad de la población más pobre del mundo. Oxfam constata que después de la crisis financiera de 2008, la más grave de los últimos años, el número de multimillonarios casi se duplicó, al pasar de 1.125 a 2.208. Entre las causas que explicarían este aumento desmesurado de las desigualdades económicas, destaca el hecho que las empresas multinacionales y las personas más ricas no pagan la parte justa de sus impuestos. Peor aún, muchas recurren a la evasión fiscal, lo que repercute en menores ingresos para los estados y, en última instancia, menores recursos para servicios públicos, tales como la educación, salud o el acceso al agua, que permitirían combatir la pobreza y las desigualdades. Aunque varios especialistas cuestionan la metodología utilizada por Oxfam, una cosa es segura, de más en más, la riqueza se concentra en pocas manos. Gracias, Braulio. Y en deportes destacamos el Abierto de Tenis de Australia. Serena Williams dio el gran golpe este lunes. Derrotó a la número 1 mundial, Simona Halep, 6-0, 4-6 y 6-4, y clasificó así para cuartos de final. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Escúchanos en todos lados, a cualquier hora. Descubre todos nuestros programas a través de nuestra cuenta oficial Miraflores TV Digital en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y a través de miraflorestv.pe. Verano 2019. Miraflores TV Digital.